Muy buenas tardes, les habla el pastor y hermano Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español aquí en Tucson, Arizona. Es para mí un placer estar con ustedes una vez más a través de estos medios para traerles otra vez un estudio más que nos corresponde de esta semana, el estudio de Hebreos que hemos estado en el capítulo 11 y hemos estado estudiando los héroes de la fe, la perseverancia del Señor en nuestras vidas. A pesar de todas las necesidades y todas las dificultades y todos los problemas que hay en el mundo, el Señor permanece con nosotros. El capítulo 11 de Hebreo ha sido un capítulo que ha traído una gran enseñanza para cada uno de nosotros y nos enseña lo que es la fe que el Señor quiere que tengamos, especialmente en estos tiempos de dificultad. Pero nos hemos estado concentrando, como el autor sagrado lo ha estado haciendo, en la fe de Moisés, donde el autor se ha quedado elaborando un poco más en lo que es realmente la fe de él aquí en el libro de Hebreos. Hoy vamos a estar hablando también de lo que es la fe, pero de Josué, el sucesor de Moisés, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Aquí, como le hemos puesto al mensaje, ¿verdad? Jericó. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2, que miramos a semanas anterior, pero para realmente recapitular, vemos las promesas invisibles de nuestro Dios Todopoderoso, la fe que viene a través de Él. Leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2, ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación o testimonio los antiguos, nuestros antepasados. También miramos en Hebreos capítulo 11, 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. También leímos y pasamos explicando lo que es Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, que dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego miramos Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, que dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos o expatriados sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. El contexto de Hebreos capítulo 11 incluye Hebreos capítulo 10, versículo 39, que dice: pero no somos de aquellos que retroceden a la destrucción, sino de aquellos que tienen fe en la preservación del alma. La salvación es por creer, no creer o retroceder en la fe debido a dificultades u oposición, que no es agradable a nuestro Señor. Debemos de perseverar en medio de cualquier prueba. La perseverancia es una decisión de vida eterna o muerte. La perseverancia es evidencia de la verdadera fe que es dada por Dios. Esto ilustra repetidamente en las Escrituras
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11:30, que nos vamos a elaborar un poco más hoy, lo que es la entrada del pueblo de Israel en Jericó. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. ¡Qué fe! Este evento tuvo lugar 40 años después de Moisés, un intervalo de 40 años entre Hebreos capítulo 11, versículo 29 y Hebreos capítulo 11, versículo 30. Estos fueron los años en el desierto donde esta generación fue juzgada por su incredulidad. Como leímos unos capítulos atrás en Hebreos capítulo 3, versículo 14 al 19, que dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su ¿qué? Incredulidad. Moisés murió a los 120 años y Josué tomó su lugar. Bajo el liderazgo de Josué, Dios separó el río Jordán y pasaron en seco, de la misma forma que Israel cruzó en tierra firme, ya que Dios había separado el Mar Rojo bajo la dirección de Moisés. Josué capítulo 4, versículo 19 al 24 nos dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman o reverencien al Señor su Dios para siempre. La primera ciudad que conquistaron en Canaán fue Jericó, una ciudad amurallada que ya estaba cerrada para repeler a los hijos de Israel. Estaba bien fortificada y parecía imposible de penetrar o ser conquistada. Pero recordemos que la batalla es ¿de quién? Del Señor. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15 nos dice, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirme mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Mira lo que dice Richard Phillips. En este relato de la conquista de Jericó, quizás tengamos el clásico retrato de la fe que nos atrae del poder de Dios.
y que los cristianos han llegado a la conclusión de lo que dijo mucho tiempo atrás Juan Crisóstomo en la antigua iglesia. Ciertamente el sonido de las trompetas son incapaces de arrojar piedras, aunque un solo golpe durante 10,000 años, pero la fe puede hacer todas las cosas. El texto de hoy, como miramos anteriormente, el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Cada domingo tenemos, ¿verdad?, cada enseñanza un versículo para memorizar. Esta semana tratemos de memorizar el versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39, que dice: mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La vida del creyente es de fe, desde el principio hasta la eternidad con el Señor. Sin fe no puede haber progreso. No podemos tener victorias y no llevaremos fruto para la gloria de Dios. La vida del creyente debe ser una vida de fe. Hebreos capítulo 11, 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que es un galardonador de los que lo buscan. En este relato histórico hay varias lecciones para nosotros. Número 1, los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. ¿Quién ha oído hablar de una ciudad fortaleza como Jericó siendo conquistada de esta manera? Dios se mueve de maneras misteriosas y maravillosas. Quizás no la vemos en el instante, pero después, con el tiempo, vamos a mirar que Dios estaba a cargo de todos los asuntos de nuestra vida y del ser humano. Moisés, el que trajo la ley, fue preservado en una canasta escondida en el Nilo. Goliat fue asesinado por un niño pastor de ovejas con una honda en su mano. Elías fue alimentado por una viuda con un puñado de comida. Mira el ejemplo de los milagros que fueron testigos los discípulos de Jesús. Recuerda que Dios insiste en que siempre le demos el crédito o la gloria a Él. Así fue con la conquista de Jericó. Dios no está sujeto por medios naturales. Vemos el poder de Dios en Israel cruzando el Mar Rojo y luego el río Jordán. No olvidemos a Jonás en el vientre del gran pez, a Daniel en el foso de los leones y al horno de fuego de Nabucodonosor cuando arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Dios no está sujeto a las leyes naturales. Él creó todas las cosas increíble de la nada. Número 3. En nuestra guerra espiritual nos encontramos con dificultades y oposición. El actual caos del virus corona. Vivir por fe no es el camino de menor resistencia. Enfrentamos desafíos como estos santos del Antiguo Testamento. Pero la forma en que vemos estas dificultades está determinada por el enfoque de nuestros corazones en nuestro Señor. Él es omnipotente. Aquí hay una confianza genuina en Dios, que es la fe. En estos tiempos de Cuaresma, el Señor ha querido que tengamos una verdadera reflexión en familia y de Él, por tantos años de tradición y no de un verdadero agradecimiento por lo que Él ha hecho en la obra terminada en la cruz del Calvario. No más tradiciones ni sacrificios que no salvan a nadie. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. También veamos
cómo estas dificultades son permitidas por Dios en nuestro camino. Él guió a Israel hacia Jericó. Sus propósitos siempre se cumplirán. Las pruebas nos hacen crecer, pero Dios no nos abandonará. Eso es fe. Estas dificultades son oportunidades para confiar en Él y de ese modo darle la gloria. Número 4. Los ataques del enemigo no triunfarán sobre aquellos que confían en el único Dios verdadero. Jericó es un ejemplo perfecto de esto. La fortaleza se derrumbó como una galleta húmeda en el paladar. Con Dios todo es posible. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 19, versículo 26. Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 16, versículo 13 al 18 nos dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. La roca no era Pedro, sino que es Cristo, el Mesías, el Señor. Evidente en el lenguaje griego, Pedro, que significa piedra, y roca, donde significa la fundación de lo que es las enseñanzas cristianas o de la vida de Cristo en nuestras vidas. Los principios de la lección de la victoria de Jericó se atribuye a la fe del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Solo Dios hace grandes obras, pero muchas veces es a través de la fe de su pueblo, como lo hemos estado mirando en Hebreos capítulo 11. Jesús repetidamente dijo cosas como: tu fe te ha sanado. Al centurión sobre la curación de su sirviente, Mateo capítulo 8, versículo 13, que dice: entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Veamos algunos aspectos de la fe genuina en estos judíos creyentes. Número 1, eran audaces. No hubo un plan de retroceso o retirada. Estaban en territorio enemigo y era victoria o muerte. El miedo proviene de la incredulidad, pero la fe dada por Dios tiene un elemento de valentía. La fe cuenta, confía en Dios para cumplir sus promesas e incluso en tiempos de dificultad, como lo estamos viviendo ahora. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La fe se atreve a emprender algo para el Señor, como se ve en Moisés confrontando al faraón, a David confrontando a Goliat, a Daniel al rey Nabucodonosor, la conquista de Jericó y cada uno de nuestros pueblos y nuestras vidas en los diferentes países que estemos. Es bueno mirar antes de saltar, pero hay muchos que les toma tanto tiempo y nunca saltan. Mantén tus ojos en el Señor.
En repetidas ocasiones el Señor nos dice, mírame y sé salvo. ¿Eran también ellos obedientes? Dios les prometió entregar a Jericó en sus manos y ellos siguieron las instrucciones del Señor. Jericó cayó por el poder de Dios y por la obediencia de la fe. Ese poder fue visto. No eran una nación de guerreros, eran descendientes de esclavos, pero no fueron dejados solos. El Señor estaba con ellos. Su obediencia es admirable. Estaban en silencio, marcharon y gritaron a la hora señalada. Es interesante ver que eran descendientes de algunos de los mejores murmuradores de la historia, 40 años en el desierto. La fe genuina o verdadera se evidencia por la obediencia. La fe genuina siempre tiene la acción correspondiente. Somos salvos solos ¿por qué? La fe. Pero no por una fe que permanece sola, como dijo Martín Lutero. La fe sin obras es una fe muerta. Por sus frutos los conoceréis. También ellos tienen la característica que se ejercitaron en la paciencia de todas las cosas que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Marcharon durante 7 días antes de que cayeran los muros. ¿Por qué? ¿Podía Dios haber derribado esos muros en el primer día? Absolutamente. Eso lo hubiera podido haber hecho el Señor. Pero Dios estaba probando su obediencia y paciencia. En otras palabras, su fe. La resistencia en la paciencia prueba que realmente crees en las promesas de Dios. Salmos capítulo 37, versículo 7 dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Ellos anticiparon el cumplimiento de la promesa de Dios. Gritaron antes de que cayeran los muros. ¿Cuántos han trabajado pacientemente para el Señor durante años antes de ver el fruto? Esto no se limita a los predicadores solamente. Dios es fiel a su pueblo, a todos ellos. Para acabar ya terminando, ¿verdad? Muchos de nosotros tendremos muchos Jericó en todas nuestras vidas, pero solamente debemos recordar a Josué. Y anímate, la victoria está en el tiempo señalado por Dios. Dios requería que Israel tuviera coraje, sumisión y paciencia. Y Dios bendijo su fe y trajo su poder. Así también lo hace con nosotros hoy, como hijos suyos. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 11. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Resiste firme en tu fe. Nuestra guerra no se basa en que seamos débiles. Este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, que acabamos de leer, simplemente nos dice que resistamos firmemente en fe. Efesios capítulo 10, 17 dice, Dios ha provisto a cada creyente con su armadura. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los poderes o los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Mira lo que nos dice William Gurnall. Nació en el 1616 y murió en el 1679. Dijo así: el apóstol ahora nos saca de nosotros mismos como fuente de fortaleza y por el Señor. Fortaleceos en el Señor, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. La fuerza de un general terrenal reside en sus tropas. Vuela sobre sus alas. Si sus plumas le son cortadas, él quedará indefenso. Pero en el ejército de los santos, la fuerza de todo el ejército reside en el Señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie. Pero sus santos no pueden defenderse por sí solos. Sin su brazo fuerte, confiemos en el Señor. La oración de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, para terminar aquí en Juan, capítulo 17, versículo 11 al 21, que nos dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliere. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del poder del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, gracias por este día. Gracias por su amor y su misericordia. Y gracias por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un tiempo como este, en la cruz del Calvario, para nuestra salvación. Como Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si tú no has hecho esa decisión en tu vida, este es el momento apropiado. Este es el tiempo que el Señor ha querido que estemos en familia, escuchando estos mensajes. No solo estos, sino todos los mensajes de predicadores veraces que se apegan a la palabra de Dios y que llegan a los corazones de las personas
para que tengamos un arrepentimiento y aparte de ese arrepentimiento que no tengamos ese miedo en tiempos de dificultades, sino que tengamos la esperanza, esa fe viva en nuestro Dios Todopoderoso y la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Dios me los bendiga. Hasta la próxima enseñanza.